Voy a empezar. Yo tengo la sensación, bueno, no es que tenga las, ya no es más que una sensación. Está ocurriendo que estamos entrando en la escuela, quizás porque yo estoy entrando personalmente. Ahora vosotros me comentáis, a lo mejor vosotros también, no lo sé. Como en una nueva fase, como si estuviéramos entrando en algo nuevo, ¿no? Llevamos algunas semanas que son repasos de conceptos o son ver determinados conceptos, pero pararnos más de lo habitual, aunque sea en un solo concepto, verlo desde diferentes perspectivas, eh, para terminar de ver cosas más sutiles, asimilar ciertas cuestiones, integrar mejor algunas cosas. Entonces sí que estamos viendo cosas, conceptos o cuestiones que ya sabemos, hoy también lo vamos a hacer así, pero porque de forma natural esto me está llevando, o nos va a llevar a eh, iniciar de alguna forma un proceso en el que vamos a profundizar más. Creo que estamos en un momento en el que para profundizar es necesario mirar sutilidades, mirar cosas que se nos pueden pasar por alto, que son pequeñas, pequeños atisbos que tienen que ver con el despertar, con el ser, con la iluminación. También si queréis con la manifestación consciente, que para mí es otra perspectiva, pero bueno, hoy veremos algunas cosas, si no hoy la semana que viene, que relaciona mucho más claramente al ser, al despertar, a la iluminación y a esa manifestación consciente. Y vamos a dedicar aún hoy y algún miércoles más a ese repaso de conceptos, pero desde una nueva perspectiva, porque aunque sea un repaso, aunque sean conceptos que ya conocemos, adquirir una nueva perspectiva o añadir alguna cuestión nueva a ese concepto que ya conocemos, lo que hace es enriquecernos, lo que hace es eh, que quede mejor integrado en nosotros el concepto de vivir el ser o el concepto de lo que es la verdadera espiritualidad, ¿vale? Porque lo decía Inmaculada la clase anterior o hace dos clases, decía, es que es verdad que cuando hablamos de espiritualidad hay mucha confusión, o sea, lo que yo he dicho muchas veces, ¿no? No tienes que hacer más que un clic en internet para ver que se está confundiendo la espiritualidad, ¿vale? Yo creo que vosotros lo tenéis bastante claro y cada vez más claro, pero hasta que uno se aclara o se ha aclarado, pues sí que es verdad que pasa por fases en las que cree que está viviendo la espiritualidad, eso creo que nos ha pasado a todos, y realmente no está viviendo la espiritualidad, ¿vale? Hoy vamos a ver cuáles son esas distracciones hacia la espiritualidad. Y sí que quiero que quede claro, que ya ha quedado claro, por supuesto, pero recordar que la espiritualidad es algo muy sencillo, ¿vale? Es algo muy simple, es simplemente ser, sin tener ninguna expectativa, sin hacer caso a ningún pensamiento, sin creer o pensar que nosotros podemos dirigir esto que está sucediendo, porque es que no podemos dirigirlo de ninguna manera. Es simplemente confiar en la vida, estar presente y acompañar esa vida, acompañarla. Eso es la espiritualidad. Y cuando tú adquieres la confianza suficiente para acompañar a la vida, voy a silenciar un poco todos los micros, pero si alguien quiere hablar, pues ya sabe que lo puede activar y hablar. Se trata simplemente de acompasar la vida. Es verdad que hasta que adquirimos esa fe y esa confianza de decir, pues es que yo no pinto nada aquí, yo individualmente, ¿no? Si realmente es más estar presente y todo va sucediendo. Además, va sucediendo de la mejor forma posible que puede suceder para el mayor bien de todo el mundo. Si me enfado, pues me enfado. Si me pongo triste, me pongo triste. Y si me apetece gritar, pego un grito. Ya está. Yo vivo mi humanidad. Eso no quiere decir que no sea espiritual. Y también es cierto que el concepto de espiritualidad es como un concepto que la mayoría de personas conciben como algo místico. Yo bueno, insisto en que no tiene nada de místico, es algo muy sencillo y es simplemente poder ver algo que está a la vista de todos y que está sucediendo continuamente. Avanzamos. En resumen, vamos a repasar algunos conceptos las próximas semanas y dentro de 3 4 semanas, creo que no va a ser la semana que viene,
lo que vamos a hacer es zambullirnos en cuestiones mucho más sutiles que tienen que ver con esa verdadera espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver mucho con la atención, con el uso que hago de la atención. Es muy simple. Es un cambio de matiz en la atención. Es muy simple realmente. Entonces, cuando entremos a profundizar mucho más, porque ya, por decirlo de alguna forma, van a ser clases de nivel, vamos a estar, pero porque creo que es el momento, estamos preparados de sobra, vamos a estar, pues a lo mejor, quien quiere y le apetezca, por supuesto, pues aproximadamente unas 25 semanas o 25, las 25 siguientes clases, 20, 30, ya veremos, profundizando en diferentes conceptos. Vamos a ir entrando como hacia adentro, lo que yo llamo en forma de espiral, es decir, muy suavemente, mirando sutilidades, para ir introduciendo pequeños cambios en nuestra percepción, en nuestros conceptos, de manera que todo esto nos vaya llevando cada vez a una mayor presencia, a una mayor estabilidad y a una mayor profundidad. Cada semana vamos a ver una verdad o un concepto, una serie de conceptos que son un poquito más amplios, que están un poquito más cerca del ser, por definirlo de alguna forma. De manera que lo de la semana anterior no es que ya no nos vaya a ser útil, es que va a cumplir su función durante una semana para acercarnos a la espiritualidad, y a la semana siguiente lo vamos a utilizar unido a otro tipo de conceptos, o incluso no nos va a hacer falta con ese nuevo tipo de conceptos. No quiero decir mucho más porque ya no sé si lo lío, si se me está entendiendo, no se me está entendiendo. Pero lo que sí que queda claro es que las próximas 2, 3, 4 semanas vamos a hacer un repaso de conceptos para luego meternos de lleno a vivir aún más la experiencia de la presencia. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ya con ese repaso de conceptos, pero antes, si alguien quiere comentar cualquier cosa, alguien tiene alguna duda o alguien quiere sacarme una tarjeta amarilla o roja, pues es el momento. Bueno, lo he llamado, tengo preparado un PowerPoint con unas 20 diapositivas elaboradas desde cero en base bueno, a mi experiencia de presencia y a mi inspiración. Y lo he llamado distracciones hacia el despertar. ¿Por qué? Me paro, quizás sea la última vez que me paren las distracciones hacia el despertar, porque creo que no va a hacer mucha más falta que me pare, o por lo menos en las distracciones comunes más conocidas. Sí que vamos a ver desde la visión Advaita, no sé si llegaremos hoy, pero si no, entre hoy y la semana que viene, desde la visión Advaita no dual, vamos a ver cuáles son las distracciones reales de la espiritualidad, del despertar, del camino del ser, del encuentro con Dios, de la iluminación. Ya sabéis que le podéis poner el nombre que queráis, a mí me valen todos, ¿vale? Yo le he llamado distracciones hacia el despertar. ¿Por qué despertar o por qué se le llama despertar? Porque la espiritualidad donde te quiere llevar o lo que te propone es que puedas vivir la experiencia de sentir que hasta ahora todo lo que has estado viviendo es como un sueño, ¿no? Pum, seguir viviendo tu vida, pero desde otra concepción, desde otro uso de la atención, por resumirlo de alguna forma. Entonces, en esta serie de diapositivas vamos a ir bastante despacio para definir términos que ya conocemos, pero que creo que nos va a venir muy bien verlo desde esta nueva perspectiva. Como siempre digo, ya sabéis, podéis parar en cualquier momento y intervenir, preguntar dudas. De hecho, creo que esto es mejor digerirlo lentamente, aunque no es difícil de digerir, pero no hace falta ir muy deprisa. Es mucho mejor ir despacito para ir viviendo y sintiendo la experiencia que tengamos que sentir. Aquí me ha faltado poner el flujo y recapitulando. Bueno, está dividido y es probable que añada alguna diapositiva más en esas 7 partes, ¿no? ¿En qué es despertar? Porque hablamos mucho de despertar
pero yo no sé realmente en qué medida tenemos claro en el mundo actual las personas. ¿En qué medida más o menos lo tenéis vosotros? Aunque no lo tengo claro, porque cada persona es un mundo, sí. Pero ¿en qué medida se tiene claro en el mundo de la espiritualidad, de la terapia, de la nueva era, de Internet, de los terapeutas, qué es el despertar? Yo creo que muy poquitas personas lo tienen claro. Entonces, vamos a avanzar en ver qué es el despertar, pero creo que es muy, muy importante, por lo menos va a ayudar mucho más pararnos en qué no es despertar. Luego me ha apetecido introducir 3 diapositivas de cómo reconocer a un verdadero maestro espiritual, porque yo aún sigo recibiendo, sobre todo en consulta, muchas personas que vienen totalmente perdidas, y yo les ayudo a simplificar su vida, les ayudo a simplificar el concepto y la vivencia espiritual o vital. Que vienen perdidas y muchas vienen de pues muchos años siguiendo a determinadas personas, muchos años siguiendo determinadas prácticas. Entonces, bueno, me sorprende aún como una persona que lleva 40 años practicando meditación vive en gran parte desde el ego espiritual, ¿no? Vive en un bypass espiritual continuo. Esto es muy importante, ¿no? Tenerlo claro. Y ya entraremos de lleno en las distracciones del despertar, que lo he dividido en 2 partes. Voy a hablar de las distracciones comunes, de los cantos de sirena, ¿no? Que decían los griegos, ¿no? Y luego voy a hablar de las distracciones desde un punto de vista no más serio, pero sí más ortodoxo, más advaita, más no dual, que esas distracciones son 4. La advaita o la no dualidad te dice las distracciones son 4. Todo lo demás son versiones de estas 4 distracciones. Las veremos. Luego he hecho un resumen de todo esto y después paso a hablar de lo que es el flujo o vivir en estado de flujo, que es vivir en conexión con la fuente, vivir en el ahora, vivir en la presencia y vivir en acción de gracia de alguna forma. Y después lo que hago es recapitular. Ya os digo que puede ser que añada algún concepto más, no muy extendido, pero tal vez sí. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con qué es despertar. Repito que son términos que todos vosotros conocéis en mayor o menor medida. Estamos haciendo un repaso para refrescar, para integrar y para que queden claras ciertas cuestiones. ¿Qué es despertar? Despertar o iluminarse es una experiencia que no es definible. He puesto aquí puramente, pero bueno, es muy difícil de conceptualizar, de definir con palabras, ¿vale? No. De hecho, yo diría que es imposible, pero sí que nos podemos aproximar, ¿no? en las definiciones. Y luego hay algo que para mí es muy paradójico. ¿Cómo sabes que una persona ha despertado? Pues la persona que ha despertado, o que por lo menos ha tenido un atisbo de presencia, no tiene dudas de que ha tenido ese atisbo. Si alguno de vosotros tiene dudas de que ha tenido atisbos de presencia, o no tiene claro de lo que es vivir el ser, es porque no lo ha vivido, o por lo menos no lo ha vivido con conciencia, no ha sido consciente de vivirlo, porque realmente lo estamos viviendo continuamente. Esto no es bueno ni es malo, nos sitúa en una posición de honestidad, de humildad y ya está, no pasa nada. También es que la vivencia del ser no es registrable, bueno, eso lo cuento luego al final de esta diapositiva, ¿no? Entonces es difícil de definir, claro, si yo no tengo la capacidad de registrar una experiencia, si mi cerebro no la registra, ¿cómo sé yo si lo he vivido o no lo he vivido? Es difícil, a veces necesitamos varias veces o bastantes veces para darnos cuenta, para que no nos quepa duda. No hay una memoria ni de pensamientos, ni mental, individual, sí, ni emocional, ni de sensaciones. O sensaciones puramente como lo que definimos como sensaciones, que es todo aquello que percibimos a través de los sentidos, ¿vale? Pero sí que nos podemos entender cuando decimos, pues es una sensación de... Pero realmente no es ninguna sensación. Vivir la presencia no produce ninguna sensación. Sí que se parece o sí que nos lleva a sentir gozo, felicidad, todo está bien, certeza, una paz
que muchas personas dicen o decimos, es como si no fuera de este mundo. Pero si te fijas, no es ninguna sensación en el concepto, en el sentido tradicional de lo que son las sensaciones, que son aquello que percibimos a través de los sentidos. ¿Vale? Pero sí que al definirla y al hablar entre nosotros, pues yo lo vivo como, pues como que me siento bien, como que tengo paz, como que yo sé que hay conexión, pero realmente no hay un registro de todo eso, no es registrable. Sabemos, cuando digo que no hay un registro, no quiero decir que no recordemos o que no sepamos lo que es una vuelta a casa, ¿no? Me refiero a que no es registrable cuantitativamente. El cerebro no lo registra. Vale. El cuerpo no lo registra. Sí que vamos a tener la sensación de, ay, está ocurriendo algo en mi cuerpo, pero porque se está soltando algo. Pero yo no registro el despertar. ¿Vale? A lo mejor es difícil de entender, pero no pasa nada. Yo me paro aquí si hace falta toda la noche. Y tampoco tengo yo la razón absoluta, simplemente hago una exposición. No es registrable en el sentido cualitativo o cuantitativo. Igual que dices, ay, he tenido un pensamiento, eso queda registrado. Ay, pues he sentido una energía en el pecho, o pues ahora me siento triste. O pues noto una presión, un dolor en la rodilla. O qué buen sabor hace esta tortilla. Todo eso es registrable. Vale. Entonces, otra pregunta. Lo que sí que queda registrado a lo mejor es el camino para acceder a tener la experiencia otra vez, ¿no? Eso el sí. Camino puede quedar registrado, porque aunque hay múltiples caminos, hay muchas formas, hay muchas herramientas, eso sí, claro. Y podemos tener la memoria, podemos llamarlo memoria si queréis, o la sensación de yo sé lo que es la presencia, yo esto ya lo he vivido, sé lo que estoy buscando, aunque no lo recuerdo muy bien. Ese no lo recuerdo muy bien te está diciendo que no hay un registro exactamente. En una de las escuelas que estuve yo, de alumno, hubo un día que nos preguntaron, la pregunta no sé si era exactamente así, era cómo quedaba registrado que habías tenido una experiencia de presencia, que estabas en el ser, en la gracia, y yo como alumno respondí cómo sentía yo que quedaba registrado. Pero luego, conforme fuimos avanzando, la respuesta era que no hay registro realmente. Conforme fuimos avanzando, pues fuimos viendo que lo que yo estaba expresando, que quedaba registrado, no era más que una experiencia humana, un estado alterado de conciencia, si querés. Los estados alterados de conciencia no son experiencias de presencia. Yo puedo entrar en éxtasis o consumir una ayahuasca y verme en otro plano, en tener visiones, todo eso, no es podría ir a la par con una experiencia de presencia, pero eso no es una experiencia de presencia, no es una experiencia, si queréis, no es una experiencia espiritual. Aunque aquí mucha gente se me puede echar encima, ¿cómo no va a ser espiritual en lo que tú vives con una ayahuasca? No es una experiencia espiritual desde el punto de vista ortodoxo, tradicional, de lo que es la espiritualidad clásica y incluso quitaría el punto de vista ortodoxo. Es una experiencia personal, es una experiencia que produce un estado alterado de conciencia, ya está. Ahora veremos qué cosas no son el despertar, pues canalizar, o ver a los ángeles, o hablar con entidades de otros planos, que no digo que no existan, que no digo que esté mal o bien, no es espiritualidad, nada de eso es espiritualidad. Y ahí es donde nos atascamos, donde mucha gente puede quedarse durante años. Es que yo canalizo a través de, yo qué sé, de mi ángel de la guarda. Bien. Entonces, y la persona te puede decir, eso es un grado alto de espiritualidad. No tiene nada que ver con la espiritualidad, es una experiencia personal. ¿Ok? Es ahí donde viene la confusión. Y donde yo no me cansaré, aunque creo que aquí ya estamos preparados de sobra para avanzar hacia adelante, pero no me cansaré de pararme y avisar como hacían los antiguos maestros y las antiguas enseñanzas, algo muy típico, ya lo he contado muchas veces, en los procesos de meditación avanzada del budismo y del yoga, pues eran personas que empezaban a desarrollar lo que se llaman, no sé si se llaman sadhus, o algo, bueno, no me acuerdo,
en poderes psíquicos, ¿no? Claro, los alumnos o las personas que les ocurría esto flipaban y decían, ya lo he logrado, ya lo he logrado. Y los maestros o las personas que los acompañaban decían, uff, no te pares mucho tiempo ahí, que te puedes tirar 20 años. Son los cantos de sirena de los griegos, ¿eh? De las epopeyas de las crónicas de Homero, de Ulises, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien se está aquí! Esto es, no. Hay que saber muy bien dónde se está y lo que es. Es lo más sencillo del mundo, es realmente lo más sencillo del mundo. Bueno, lo habitual es, esto muchos lo habréis vivido, inicialmente vivir atisbos de despertar, es decir, segundos o microsegundos de experiencias de iluminación, de estar en el ser, de estar presentes, bueno, yo la primera vez que me ocurrieron, o que me ocurrieron de una forma muy consciente, lo primero que me ocurrió es que me quedé muy sorprendido y dije, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Me quedé sorprendido, pero me quedé perdido también, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces enseguida tuve la necesidad de buscar información para ver qué estaba pasando, digamos que tu experiencia, la experiencia del ser, de la presencia o la experiencia espiritual es vivir un registro nuevo, o más bien un momento que no puede ser registrado por el cerebro, como decía al principio, hace un rato. Al no poder ser registrado es por naturaleza indefinible. No hay forma de definir, o por lo menos puramente o claramente, la experiencia de la iluminación, de la presencia, de la comunión con Dios, o llamarlo como queráis. Podemos decir, pues yo lo vivo así. Otra persona te va a decir, pues yo más bien así. O pues se parece a esto. No obstante, todas las enseñanzas, o muchas, hablan de la experiencia del despertar, la experiencia de iluminación, aunque no sea una experiencia propiamente dicha. Y bueno, y es en esta indefinición, en esta dificultad para definirlo, donde radica la dificultad de su transmisión o de explicarlo. Y es por eso que las primeras veces que te ocurre te quedas sin palabras. No sé si recordáis, yo recuerdo mis primeras experiencias de presencia muy claras, y eran como, duraban segundos y eran como, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, esto es bastante normal porque como no hay palabras para expresarlo y es algo que, bueno, que es diferente a todo, pues puede ocurrir. A lo mejor no lo habéis vivido así, pero es bastante habitual. Seguimos con ¿qué es despertar? Al no poder ser registrado es, por naturaleza, indefinible. Y es en esta indefinición donde radica la dificultad de su transmisión. Esto ya lo acabo de leer. Lo tenemos doble. Aquí quede claro. Lo había puesto así doble para que quede claro. Bueno, en realidad no sabía que lo había puesto doble. De lo que no cabe duda es que cuando lo vives, aunque sea por menos de un segundo, no tienes duda de que lo estás viviendo o lo has vivido. ¿Ok? También lo podemos llamar amor. Amor incondicional. Cuando vives la experiencia de gozo, de amor, lo tienes claro lo que es. La experiencia de despertar o iluminarse por unos segundos es la más habitual en el 99% de las personas, 99,9% de las personas que despiertan, van despertando o van desarrollando ese amor o esa devoción por el ser. Despertar definitivamente y de una sola vez es una experiencia que se ha dado, repito, lo llamo experiencia para ayudarnos con las palabras, pero no es una experiencia realmente. Despertar definitivamente de una sola vez es una experiencia que se ha dado en muy pocas personas en la historia de la humanidad. ¿Vale? Lo digo porque yo en mis comienzos lo que quería era iluminarme, despertar rápido, que me ocurriera una experiencia de no sé qué. No es habitual, casi a nadie le ha ocurrido en la historia de la humanidad, muy pocas personas han vivido algo así, ni siquiera Buda. La historia de Buda es una historia de buscar ese despertar, pero no le ocurrió espontáneamente, ni definitivamente, ni de una sola vez, por ejemplo, ¿vale? Incluso la mayoría de los iluminados y profetas más conocidos
vivieron un proceso que normalmente consiste en años de instrucción, en años de autoconocimiento. ¿Ok? Es algo progresivo, que ocurre de forma progresiva según vamos depurando el ego. Tras ocurrir esa primera experiencia, muchas veces de forma casual, otras veces siguiendo alguna enseñanza o maestro, aunque no somos capaces de ponerla en palabras, sí que ocurren varias cosas. Algo que ocurre es que todos queremos más. Yo he hablado con personas que la han vivido y dicen, ¿y cómo la puedo mantener? ¿Y cómo la puedo repetir? Y digo, bueno, vamos despacio, que por lo menos ya lo has vivido una vez, pero hay técnicas, hay dinámicas, hay formas, hay que vivir un proceso de comprensión. Una de las cosas que ocurre es que todos queremos más, y esto es porque despiertos sentimos un gran descanso. Despiertos o presentes, o estando en unión con Dios, llamarlo como queráis, un gran descanso, un gozo, un amor, una felicidad y una paz, que como se suele decir, no son de este mundo. Las dudas se disipan y la vida se transforma en un tránsito milagroso. Mira, no me había dado cuenta. Tránsito y milagro juntas. En un tránsito milagroso de confianza, certeza, abundancia y felicidad. Logramos lo que todos deseamos, la felicidad. Todos queremos ser felices y mantener esa felicidad el mayor tiempo posible. Además, pronto descubrirás que la única forma de ser feliz es vivir despierto, que ninguna relación, ningún objeto, ningún suceso en el mundo te va a dar una felicidad eterna o duradera. Vivir despierto o vivir presente o vivir en el ser es lo único que te la va a dar. Entonces, cuando tú descubras que esto es lo único que te la va a dar, el mundo te va a ir importando un pepino, ¿vale? No es que no lo vivas, no es que no lo disfrutes, es que vas a priorizar el vivir en el ser, el estar en el ser. ¿Ok? ¿Sentís identificados, identificadas con esto? Fenomenal. Voy a agrandar esto un poco. Bueno, y otra de las cosas que te va a pasar tras vivir esa primera experiencia, 3, es que a lo mejor no le pasa a todo el mundo, pero a la mayoría de las personas el deseo de contárselo a todo el mundo, ¿no? Me remito otra vez a Buda, creo que son 3 libros, el príncipe Siddhartha se llama, que son unas cronologías, unos textos sobre Buda. Habla de que cuando Buda despertó, se fue a ver a sus colegas con los que llevaba transitando por allí por la India, buscando el despertar, la iluminación, el secreto de la felicidad, a contárselo y a decirles, ya lo he descubierto, ya sé cómo tenéis que hacerlo. Hasta que vio que no había nada que hacer, que no lo entendían, porque es una experiencia no registrable, realmente indefinible, y dejó de insistir. Pero esto nos ocurre a muchas personas, que la primera vez que sentimos esa presencia, puede que sintamos el deseo de contárselo a todo el mundo, porque despertar implica el fin del sufrimiento, o del sufrimiento terrenal. No el fin de la experiencia terrenal, pero sí el fin del sufrimiento. Entonces queremos decirle a todas las personas cuál es la clave. Y este intento, pues acaba, yo diría que siempre, fallido, y en ocasiones en frustración, puesto que el despertar es inexplicable, solo es vivible, es inexplicable, solo es vivible. Las crónicas cuentan que así le pasó a Buda. Sin embargo, es inevitable seguir transmitiéndolo de forma natural, porque despertar te transforma completamente y eso se transmite solo, eso se contagia. También es un paso, un proceso en el que vamos a decir, pues no hace falta que convenza a nadie, no hace falta que ayude a nadie. De hecho, más adelante me daré cuenta de que no puedo ayudar a nadie. Pero aún así, inevitablemente vas a ayudar, se va a contagiar, vas a favorecer, las personas van a sentir cosas y van a, sobre todo cuando te relacionas con ellas, van a o sentirse bien, o removidas, o involucradas en procesos de aprendizaje personal. 4. También tras vivir el despertar, aunque solo sea un despertar de microsegundos, vas a sentir el impulso de investigarlo. A lo mejor no todo el mundo, hay gente más emocional y dice, yo no tengo nada que investigar, yo solo sé que esto es lo que quiero y ya está. Pero mucha gente sí, el impulso de investigarlo para establecerlo por más tiempo,
Tú lo que quieres es que dure, porque eres muy feliz en presencia. Entonces la idea de nuestra individualidad es que dure, establecerlo por más tiempo y si es posible, definitivamente. Esto último, el establecerlo definitivamente, que es lo que llamamos iluminación tradicionalmente, está reservado a pocas personas, al menos hasta ahora. La mayoría de las personas que estamos en este camino, o por lo menos en las décadas anteriores, ya veremos la experiencia de la humanidad en este momento cuál va a ser, no acaban iluminándose, no acaban viviendo la presencia al 100% de su tiempo. No pasa nada. Si la vives un 30, un 40 o un 50, tu vida ya va a ser un gozo, ¿vale? No lo digo porque hay personas que se frustran, se obsesionan, es que por la mañana no puedo, es que cuando estoy en el trabajo me pierdo, es que esta persona me... No pasa nada, tú cada vez que puedas te vas al ser y te vas al ser y te vas al ser. No hay objetivos, aquí no hay objetivos. Los objetivos son del ego. Y bueno, pues te va a llevar a buscar, a la búsqueda, a convertirte en un buscador. Hoy hablaba con una chica esta mañana y decía, es que nadie me entiende en el mundo normal. Digo, la sociedad está como está, pues claro, si empiezas a hablar de despertar, de iluminación, de no sé qué, pues no, nadie te entiende, pero no te preocupes, va a llegar un momento de forma natural que vas a intentar dejar de que te entiendan, no va a ser importante para ti. Bueno, la humanidad vive un momento que está lleno de distracciones porque el 99% de las personas que se dedican a promover el despertar no lo han comprendido. Aquí me paro. Unos segundos, el tiempo que haga falta. Es importante. La mayoría de las personas en la época actual que se dedican a promover o acompañar a otras personas hacia la presencia, el ser, la iluminación, el bienestar, la paz, no lo han comprendido. Y esto es una dificultad de la época actual. ¿Por qué? Porque si las personas que se aproximan a ellas creen que lo han comprendido, o si la propia persona, que sin ninguna maldad, seguramente, lo está facilitando, cree que lo ha comprendido y se está moviendo desde el ego espiritual, pues vamos a tener un montón de personas atascadas en cosas que no tienen nada que ver con una espiritualidad, ¿vale? No es que tengan malas intenciones, es que creen haber comprendido algo que no han comprendido. Es como si yo creyera que soy un gran cocinero y, bueno, y dedico mi tiempo a impartir clases de cocina. No siéndolo. Yo tengo un grupo de WhatsApp de amigos donde un amigo que dentro de lo que se supone que es cocinar o los cánones de la cocina, cocina fatal, pero fatal que muchas personas no pueden ni comerse lo que cocina y él siempre ha pensado que es un gran cocinero. Esto no es bueno ni malo. Pues esto es lo que está ocurriendo en el mundo de la espiritualidad o ha ocurrido en los últimos años. Siempre podrá ir cambiando, ¿no? No hay malas intenciones. Yo no creo que haya malas intenciones. Solo que no soy consciente de que no tengo... He puesto aquí... Se ve que estaba emocionado. No tengo ni puta idea de cocina. Estaba emocionado cuando lo escribí. Pues esto no solo me convierte en una persona inconsciente, sino en una persona osada. Y sin darme cuenta, en una persona arrogante. Sin darnos cuenta, muchas personas podemos entrar, no en nuestro caso, simplemente es la advertencia de los cantos de sirena, en una arrogancia, en un ego espiritual. Se desarrolla así el ego espiritual. Por supuesto, si a estas personas les preguntas, te van a decir que saben bien de lo que hablan, muchísimas. Porque no se han dado cuenta de que no saben cocinar, porque no se han dado cuenta de que no han vivido la experiencia de ser, no saben lo que es la espiritualidad. En mi opinión, este es el mayor riesgo de la espiritualidad actual. Vivimos una época que, por otro lado, ya fue descrita en textos antiguos. En las enseñanzas antiguas, sobre todo los textos hindúes, ya hablaban de que viviríamos una época de confusión en la que no se sabría dónde estaban los maestros, las verdaderas enseñanzas, etcétera. Supuestamente es la época actual. Es una época de no saber cuál es la verdadera enseñanza que me conduce al despertar, a la verdadera y profunda felicidad. ¿Esto lo veis o lo percibís similar o a lo mejor no?
Si tampoco os mueve mucho, os despierta gran importancia, no es importante. Pero sí que me apetecía nombrarlo, ya lo he mencionado algunas veces y quizá sea de las últimas veces que lo mencione porque creo que no va a hacer más falta, para, bueno, pues advertir a las personas que lo necesiten de que la época actual pues es un poquito confusa y la mayoría de las personas no han comprendido cómo funciona esto. ¿Ok? Seguimos con qué es despertar. Es por estos motivos por los que pienso que es mejor empezar definiendo dos cosas. Ya que el despertar es indefinible, definamos qué no es el despertar o qué cosas tienen poco que ver con despertar o iluminarse. Y ve cómo reconocer a un verdadero maestro o enseñanza espiritual. Aquí no me he parado mucho porque esto tampoco es sencillo, te lo da más bien la experiencia, pero sí que puede haber algunos matices en la B. Y bueno, vamos a ver algunas cosas que no son el despertar y que ya conocéis, pero antes una introducción. Las cuestiones que voy a exponer a continuación poco tienen que ver con el despertar. Lo que sí ocurre es que pueden ayudar en el proceso de despertar, eso sí. O también puede ser una consecuencia, como decía Gregorio, pero cuando llevas tiempo practicando meditación, espiritualidad, estando en el ser, sí que es verdad que desarrollas, pues sí, telepatía, una intuición muy intensa, sí, claro. Entonces, lo que sí que ocurre es que estas cuestiones que no son el despertar, o no son el despertar propiamente dicho, o no tienen que ver con la espiritualidad directamente, sí que pueden ser consecuencia de estar despierto, de vivir el ser, la presencia, de practicar pues mindfulness, por ejemplo, etc. Por eso es natural que muchas personas vivan confundidas y no lo sepan. Esta confusión hay que dejarla a un lado ya. Voy a exponer estas cuestiones para que nos ayude a todos y a todas a practicar el discernimiento y aprender así a dejar a un lado todas esas cosas que, pensando que son el despertar, nos pueden mantener entretenidos, entretenidas, distraídas y en ocasiones durante muchos años. Como decía antes, son los conocidos por las epopeyas de Homero como los cantos de sirena. Los cantos de sirena son muy bonitos, te embelesan, te hipnotizan, pero te despistan de tu travesía, te despistan de tu viaje, te despistan de tu propósito. Y de los que todas las sabidurías advierten a los estudiantes desde hace milenios. En realidad solo voy a comentar algunas cuestiones más comunes, pues los ejemplos son infinitos. Y esto es muy importante. En la época actual, las personas en general, sobre todo las que estamos en el mundo de la enseñanza, de la espiritualidad, hay una gran confusión, de manera que hemos confundido el desarrollo personal con el despertar, con la espiritualidad. Yo utilizo el desarrollo personal y procuro ser todo lo consciente que puedo y siempre con un enfoque hacia la no dualidad, un enfoque hacia el despertar porque va a ayudar, nos puede ayudar, pero el desarrollo personal es un trabajo con nuestro yo individual, no tiene nada que ver con la espiritualidad, con el despertar, con el amor, con la conexión, con Dios, con la fuente, no tiene nada que ver con nada de eso. Si desde el principio aprendemos a diferenciar las cuestiones personales de las espirituales, todo se vuelve más fácil. No se trata de estar en guerra con el crecimiento personal, sino en saber diferenciarlo de lo espiritual. Esto es un paso imprescindible que cuanto antes lo apliquemos, mejor. Yo creo que ayuda mucho, ¿no? Bueno, vamos a... Que yo soy el primero que no lo suele aplicar o no lo aplicaba. Ahora es cuando los últimos meses, los últimos años estoy más presente. Vamos a hacer este trabajo, pero olvidaros de que es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con el desarrollo de la persona y que nos va a promover, va a facilitar el acercamiento a la espiritualidad. Pero no es espiritualidad, es una enseñanza que nos puede aproximar a la espiritualidad. Luego, algo lo que insisto mucho, ya os lo he comentado, la espiritualidad no es algo místico, no es algo exótico, no es algo mágico, lo digo porque sobre todo al principio de la búsqueda mucha gente está buscando sentir, ¡wow! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Qué bien! ¡Me expando! Esos son estados alterados de conciencia.
que no están mal, son bonitos, son divertidos, alimentan mucho, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. A muchas personas, yo las he visto, se sienten decepcionadas. Yo también me sentí un poco como con un sinsabor, ¿no? Cuando me di cuenta, me explicaron, me transmitieron y yo ya lo vi claro, al saber que la espiritualidad y el despertar pues tienen un poco de magia, porque yo buscaba experiencias mágicas. Bueno, había entendido que era así. Esto hace ya muchos años, pero bueno. Y aceptar esto a veces requiere de tiempo. El despertar es tan simple, es tan soso a nivel personal o a nivel terrenal, luego a nivel sustancia espiritual o a nivel de esa dimensión espiritual que todos tenemos, es extraordinario, pero a nivel terrenal es algo muy soso, por definirlo de alguna forma. El maestro, maestra o persona de la que aprendemos no tiene nada de especial. Esto también tiene que quedar claro. Si situamos a la persona de la que aprendemos, bien sea yo en este momento, o bien sea yo situando a vosotros, porque yo aprendo también mucho de vosotros en una posición especial. Esto es lo que el curso de milagros llama el especialismo. O bien sea leyendo un libro, o viendo una película, o siguiendo vídeos de YouTube. Si decimos, wow, he conocido a una persona, que no digo que no lo hagamos, porque es bonito también, he conocido a una persona que me tiene fascinado, pero no es algo que nos vaya a facilitar el acercamiento espiritual, porque intrínsecamente hay una comparación, intrínsecamente nos estamos definiendo y poniendo en una posición. Pero bueno, esto es ir viéndolo, ir practicándolo, ir integrándolo, aunque muchas de esas cosas creo que ya las tenéis claras. Es normal sentirnos seducidos por algunas personas que nos ayudan o transmiten este tipo de conocimientos, pero el tiempo nos tiene que llevar a poner cada cosa en su lugar. El maestro, o el que he utilizado la palabra maestro, pero puede ser el acompañante, la persona de referencia, lo que sea, está al mismo nivel que tú. Por eso algunos autores, en concreto Rupert Spira, lo escuché decir esto, dicen que el maestro es la última decepción. Incluso que es bueno que llegue un momento, si no ocurre no pasa nada, no hay que provocarlo. Que lleves 3, 10, 15 años siguiendo a una persona y llega un momento en el que te sientes como que, pues no sé, pues ya no me aporta tanto, pues no sé qué le vi yo a esta persona, pues estoy así un poco como decepcionado. Eso no es malo, ¿eh? No te preocupes si durante algún tiempo a alguien le ocurre esto, si sigues algún autor o autores y luego te pudieran ocurrir que sientas que tal vez tampoco tenga nada de especial. Efectivamente, esto es incluso bueno si te ocurre. ¿Y por qué? Porque es cierto, nadie tiene nada de especial. Darte cuenta de ello, porque colocar a una persona como muy en una posición de muy especial o más especial que tú, es un canto de sirena también que estás siguiendo, ¿vale? Entonces con esto está bien, hay que tener cuidado. De hecho, en las próximas semanas o los próximos meses, esto va a ser interesante verlo con más detenimiento. Lo veremos. Es cierto, nadie tiene nada de especial, darte cuenta de ello profundamente te coloca en un espacio que, aunque primeramente pueda estar caracterizado por sentir cierta decepción o frustración, después es algo que te va a ayudar a profundizar en la presencia, porque te has quitado otro canto de sirena de en medio. Y esto es así porque progresivamente desaparece lo que algunas enseñanzas espirituales o no duales llaman especialismo. UCDM lo repite mucho, el especialismo. De hecho, al final de UCDM, con lo que te transmite, intenta hacer que coloques a Dios en un lugar en el que no tiene nada especial, ¿vale? Cualquier especialismo, cualquier esto es una pasada, esto es mejor que yo, esto está bien, nos va a ayudar, pero hay un momento en el que todo se va a colocar o tiene que ser, lo normal es que de forma natural se coloque en su sitio. No se trata de despreciar a la persona de la que tanto aprendiste, sino a ponerla en su lugar o más bien a ponerte tú en el lugar adecuado. Esto al final te ayudará a verlo todo con amor.
¿Ok? Por eso a veces, yo la verdad es que solo se lo he escuchado decir a Rupert Spira, pero es fantástico. Él dice que el maestro es la última gran decepción, pero no en el sentido de ya no quiero verlo más, qué desastre, me ha engañado, sino en el sentido de que llega un momento que puedes estar, sobre todo en las tradiciones clásicas, 15 años como devoto de una persona, y llega un momento que ¡pum!, todo se coloca en su lugar, estáis todos al mismo nivel, y eso te quita otro canto de sirena de en medio, en el que, bueno, durante un tiempo puede venirte bien, pero al final también puedes quedar ahí atrapado o atrapada. ¿Se va entendiendo todo esto? Yo creo que sí, porque si no ya me habríais hecho preguntas, ¿verdad? Y bueno, vamos a avanzar un poquito más, con algunas 3-4 diapositivas más, viendo más cosas que no tienen nada que ver con el despertar, muy rápidas, porque ya son los clásicos, cosas más superficiales, y abrimos micrófonos. Bueno, ¿qué no es despertar? O que no es puramente despertar, aunque puede ser que nos ayude a ir hacia el despertar. ¿O qué no es espiritual? Pues practicar yoga de por sí no es o no tiene por qué ser espiritual. De hecho, en Occidente se practica mucho yoga desde un punto de vista más deportivo, más de encontrar una calma interna, pero se ha perdido la esencia espiritual muchísimas, pero muchísimas veces y se intentaba transmitir con el yoga o con las artes marciales o etcétera. Entonces, el mero hecho de practicar yoga, ya sé que lo sabéis, ¿no? Pero si una persona dice, es que yo hago yoga y entonces por eso soy muy espiritual, hay una confusión ahí. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Meditar en una cueva o irse muy lejos de viaje a la India o estar 3 años en un ashram, no tiene por qué ser espiritual. Yo conozco personas que llevan o han estado más de 40 años meditando y vivían en un ego espiritual, en un bypass espiritual tremendo. Hay una viñeta por ahí muy chula, que a lo mejor la habéis visto en Facebook, que es de una persona que dice, ya me he iluminado, soy el mejor, soy la hostia, ya nadie puede conmigo, ¿no? O sea, si te has iluminado, ¿cómo utilizas esas expresiones? Hay un ego espiritual ahí diciendo que te has iluminado, ¿no? No comer carne, o sí comerla. No, hay personas espirituales que viven la presencia y comen carne. Sí que es verdad que cuanto más profundizas, más tiempo estás en la presencia, en el ser, todo eso, menos te apetece, ¿eh? Menos te apetece comer carne. Hay una tendencia a comer menos carne. Pero hay personas iluminadas, por llamarlo de alguna manera, que comen carne. No pasa nada. O no enfadarse, ¿eh? Es que si me enfado ya no soy espiritual. Todo esto son un poco chorradas, pero bueno, me apetecía recordarlo un poco. O hablar bajito, o ir muy despacio, o no perder la calma, o vestir de blanco. Los maestros de diferentes artes marciales de toda la vida vestían de negro. Y las artes marciales nacen desde una base espiritual, todas ellas. Y no, vestir de blanco no es más espiritual. ¿Por qué? Pues algunas personas me han dicho, porque atraes energías y entidades de alta frecuencia. Vale, no digo que no ocurra, pero eso no es espiritualidad. Eso es que atraes entidades o energías de una frecuencia determinada, pero no es espiritualidad. Practicar mindfulness, cualquier práctica de por sí no es espiritual. Manejar energías, alinear los chakras, limpiar el aura, manejar el péndulo, canalizar, vivir estados alterados de conciencia, repetir o estar de acuerdo con las teorías de los místicos, no ver la tele, porque la tele es un elemento manipulativo, ¿vale? Si no ves la tele, pues puede ser que te sientas menos manipulado, más en paz, incluso puede ser que favorezca la experiencia espiritual, pero el mero hecho de no ver la tele tiene más que ver con tu desarrollo personal que con la espiritualidad. No fumar, no hablar de política, ir mucho a misa, pertenecer a un ashram, no tener estrés, es que yo soy espiritual. Ir con personas espirituales, eso tampoco tiene nada que ver con la espiritualidad. Todo esto son las cosas que nos despistan en la época actual y en el mundo actual, ¿eh? Vivir con lo mínimo, ser muy asceta, no, yo es que soy espiritual, yo no compro ropa de marca, pues no tiene nada que ver. No beber alcohol, ser vegano, cuidar el medio ambiente, es que yo soy muy espiritual porque cuido mucho el medio ambiente, pues tampoco tiene nada que ver.
A ver qué está aquí esto doble. Vale. Está siempre alegre. Claro, es que esta persona, el otro día me la encontré y estaba triste. No, no es espiritual, ¿eh? No es espiritual. No está conectada, no está... Más cosas que no son despertar, ser compasivo. Es verdad que el despertar de la espiritualidad te va a llevar a una compasión natural, pero muchas veces dicen, no, practica la compasión. Joder, pero si estoy más cabreado que un mono, ahora mismo no, yo no quiero ser compasivo. Pues entonces no eres espiritual. Pues no, no tiene nada que ver, tampoco. No poner límites, decir que sí a todo, no tiene nada que ver con ser espiritual o no. Sé que todo esto lo tenéis muy claro, ¿no? Pero que yo me lo he encontrado y os lo podéis encontrar. Pensar en los demás. Es que como no piensa en los demás, está en su ego y no es espiritual. Pues no tiene nada que ver. La persona que piensa más en los demás o más en sí mismo, no es que sea más o menos espiritual. Es que piensa más en los demás o piensa más en sí mismo. Ya está. Es que está claro. Cualquier enseñanza de adivinar el futuro, lo que sea, es espiritual. Pues no, el tarot, la astrología, la cábala, la numerología, la futurología no tiene nada de espiritual, simplemente es pues algo que se desarrolla en el mundo de por sí. Luego te pueden aproximar o te pueden ayudar a darte el empujón hacia la espiritualidad, eso sí. Ver números, señales y matrículas por la calle que me indican los pasos a seguir, las sincronías famosas de las que el primero que habló fue Carl Gustav Jung. Esto tampoco es espiritualidad. Esto es ver números, señales y matrículas por la calle, que está bien, que cuando estás presente lo vas a ver, lo vas a vivir, lo vas a percibir, y que te va a ayudar o te va a aproximar a la experiencia espiritual, es decir, a la experiencia de la presencia o del ser, pero no porque te ocurra esto eres espiritual. Tener un nivel de conciencia elevado, ser disciplinado y seguir las pautas de la espiritualidad, modificar tu diálogo interno, controlar tus pensamientos, acallar tu mente es una práctica muy común de muchas enseñanzas que te conduce o que te facilita la experiencia espiritual, pero el mero hecho de acallar tu mente no es espiritualidad, ¿vale? De hecho, la vía directa desecha todo esto a un lado y dice, venga, vamos a dejarnos ya de entretenimiento, de cantos de sirena y vamos a lo que es realmente ser consciente. Eso es la espiritualidad. Ser consciente. Ya está. Sentir tus emociones, perdonar, aplicar la ley del espejo, conocer las leyes espirituales, alinear mis chakras, etc. De hecho, hay autores que niegan la existencia de los chakras. A mí me da igual que existan o que no existan, que se alineen o no se alineen. He hecho prácticas de todo tipo, me van bien, me funcionan, pero no son espiritualidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que la propuesta es que lo tiréis todo por la borda. Neti, sin miedo. A vivir, a disfrutar y a ser, a simplemente ser. Simplemente ser es espiritual.